Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Señor, muchas gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque tú nos despiertas. Tú eres el que abre nuestros ojos para contemplar la luz de este nuevo día, para disfrutar tu presencia, para estar contigo. Gracias, Señor, porque hoy nos dedicamos a ti esta mañana, dándote las primicias de nuestro corazón, de nuestra vida, de todo lo que hoy vamos a hacer, Señor. Lo queremos poner delante de ti. Hoy hacemos este altar para ti, Señor, esta mañana. En cada hogar, en cada corazón, bendito Dios, se levanta un altar hacia ti para reconocer, bendito Señor, que te necesitamos, que eres nuestro Dios y que separados de ti nada podemos hacer. Padre, aquí estamos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Estamos también como hijos, estamos también, Señor, como siervos. Estamos también, Señor, diciéndote que te amo, papá, te amo y te necesito. Te amo, papá, fortaleza mía, castillo mío, roca mía, mi libertador, mi único Dios verdadero. A ti sea la alabanza, la adoración. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido descansar, por las cosas que haces, colocas en nuestro corazón para seguir adelante. Gracias, papá, porque tú eres Espíritu de Dios, el que nos motiva, el que nos llena de fortaleza, el que nos convence cada día de la necesidad que tenemos de ti. Señor, bendita sea tu presencia donde dos o más estamos en tu nombre. Bendita sea tu presencia, Señor, cuando te buscamos de corazón y podemos hallarte. Tu palabra dice que el que te busca de corazón te halla. Señor, y qué rico es hallarte, qué rico es encontrarnos contigo, disfrutar al máximo tu presencia. Saber, Señor, que tienes cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor. Bendice este tiempo, Espíritu Santo. Bendice tu palabra. Te entrego este momento. Te pido que cada corazón que está aquí rendido a ti, Señor, pueda escuchar tu palabra, pueda obedecerla y pueda hacer tu voluntad, porque allí es donde está la clave, el éxito de cada uno de nosotros, tus hijos. Ser hacedores de tu palabra, no tan solo oidores de ella, sino hacedores de tu palabra. Cuando somos hacedores de tu palabra, comprendemos, Señor, y te conocemos más. Y asimismo podemos disfrutar tu presencia día a día. Gracias, Señor, porque tú no mientes. Tú eres un Dios real, un Dios veraz, un Dios que quiere lo mejor para nuestra vida. Por eso, Papito de los cielos, hoy entrego mi corazón a ti. Renuevo mi mente, Señor, con tu palabra y te entrego todo mi ser para poder disfrutar este día contigo, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios, por motivarnos este momento, Señor, para estar contigo. Amén y amén. Bueno, muy buenos días, saludándoles desde nuestro devocional, mi cita con Jesús, una cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Recordemos que es una cita, tú no puedes dejar al Señor esperando en esa cita. Todas las mañanas, Él espera que tú te acerques a Él, que tú le busques, que el que le busque de corazón, le halla, que le busque de corazón, te halla, porque eso es, Él lo promete. Y entonces este año, como estamos haciendo todas las cosas este mes, lo que queremos agradar a Dios, lo que vamos a hacer para que todo el mes sea bendecido, sea como nosotros queremos que termine este año. Y Dios todo, sobre todo, quiere eso. Este año vamos a agradecer a Dios su provisión. Vamos a ser muy agradecidos con Dios de su provisión. Él es el que provee todo.
No eres tú, no son tus fuerzas, no es tu capacidad, no son los títulos que has obtenido, no es tampoco tu experiencia. Mire que todo esto va al piso cuando entendemos que Dios es nuestro proveedor. Vamos a tomar el pasaje de Génesis capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23. Lógico que no lo vamos a leer todos. Vamos a sacar de allí algunas citas muy importantes, porque vamos a ver la vida de Abraham. Abraham enfrentó muchas tormentas en su vida, igual que nosotros las enfrentamos muchas veces, ¿cierto? Y ese pasaje de hoy está lleno de batallas, pero después comienza con un maravilloso momento de calma. Empieza así el pasaje, el capítulo 21, un momento de calma en medio de las tormentas, cuando Dios le cumple a Sara su promesa. Es bello que usted tenga presente las promesas de Dios, porque Él no le va a dejar a usted sin cumplirle, pero están en su palabra, no en su mente. No es que yo me las soñé, sino que yo voy a la palabra y la palabra de Dios me confronta con mi vida y yo le cumplo al Señor y Él me cumple. Entonces, por eso debemos ser agradecidos. Estamos hablando de la gratitud, entonces agradecer a Dios su provisión. En Génesis 21, allí en el capítulo del 1 al 6, mire lo que dice. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. ¡Ay, qué lindo! Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ella misma se reía porque le parecía increíble el poder de Dios, las maravillas de Dios. Ahí vemos a un Dios proveedor de la vida, de los propósitos. O sea, ustedes y yo hemos sido creados en el vientre de nuestra madre porque Él quiso. Eso es lo primero y lo más lindo, que debemos entender, que tenemos un padre espiritual, un padre por siempre. Él es nuestro padre. ¿Sí? Él le dijo a Sara y a Abraham que les daría ese hijo. Porque acuérdense que Abraham dice, bueno, yo tengo tantas cosas, ¿y a quién le voy a dejar mi herencia si no tengo hijo? Y el Señor le dice, tú tendrás un hijo. Pero acordémonos que Sara se puso de necia, ¿no? Y entonces quería ayudarle a Dios a que las cosas se hicieran como ella pensaba. Y es que allí en medio de la espera de la promesa podemos hacer otras cosas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hay promesas de Dios este año para nuestra vida. Vienen desde el año pasado, pues sepa que Dios se las va a cumplir. En el tiempo, dice que el niño nació en el tiempo que Dios le dijo. Y una cosa bien linda es que ellos eran muy obedientes a Dios. Abraham dice, circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. No como a él le pareció. Es que el problema nuestro es que hacemos las cosas como a nosotros nos parece. Y es allí donde tenemos los problemas. Ellos se demoraron mucho, el Señor se demoró en cumplirle la promesa a Sara y a Abraham, no porque Él quisiera, por ellos mismos. Si usted lee todo este capítulo 21, es de batallas y batallas, pero empieza muy lindo el versículo 1, 2, porque Dios está cumpliendo esa promesa.
Y todo hasta allí está Sara feliz, ¿cierto? Dice, imagínese yo a esta edad y dando de mamar a hijos. Él no hubiera creído cuando de pronto sus senos no eran los mismos que cuando estaba joven. Pero ¿acaso para Dios hay algo imposible? Piense, hay algo imposible para Dios. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, tal como el Señor lo había dicho, Él se ocupó de Sara y cumplió su promesa. Él pensó en Sara. Porque es que el Señor tiene sus ojos puestos en ustedes y en mí. ¿Por qué? Porque Él quiere cumplir, hacernos ver que Él es un Dios real, veraz. Igual que nosotros muchas veces ocurre, tuvieron que guardar un largo tiempo esperando esa promesa. Pero la promesa de Dios se cumplió, dice, oportunamente, no cuando ellos querían, sino cuando Dios ya lo había designado. Y durante ese periodo de espera, el desafío ¿cuál es? Seguir confiando en Dios, que eso vendrá. El problema es que no esperamos como le pasó a Sara, que ya esta es otra historia. Entonces vemos ahí en ese versículo 6 que dice, Sara quedó embarazada, perdón, en el versículo 2, y le dio a Abraham en su vejez un hijo. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Fue un momento de alegría. Y Sara dijo, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán conmigo. Pero esa risa era de alegría, como de asombro de las maravillas de Dios, ¿sí? Como de, wow, todo lo que Dios hace. Parece mentira, pero Él lo hace. Y después de esto, muy pronto, Abraham enfrentó una tormenta en su propia casa. Después de esto, porque como ya Sara había hecho lo que había hecho con darle la sierva a Abraham para que tuviera un hijo, entonces esto creó muchos problemas. Y vemos ahí en el versículo 9 que Ismael se burlaba de Isaac. Recordemos que Ismael es el hijo de la esclava. Se llamaba Ismael. Y entonces esto provocó divisiones muy profundas en la familia. ¿Ve? Imagínense ustedes esa competencia y esos celos de Ismael y todas las cosas que se provocaron ahí en ese hogar. Esto creó una tormenta fuerte. Entonces, trágicamente, Agar e Ismael tuvieron que marcharse, dice el versículo 14. Ustedes pueden seguir allí la lectura. Y estas divisiones fueron consecuencia del pecado. Pecado previo de tener relaciones con Agar y no creer que Sara podía tener un hijo. Se aceleraron. A veces hay situaciones difíciles que uno mismo provoca. Y eso es lo que uno tiene que tener cuidado. Y entonces luego le echamos la culpa a Dios. Pero esto fue provocado por ellos mismos. Dios no le mandó a Sara a hacer eso, sino que ella se aceleró. Y así puede pasar este año. Usted puede acelerar muchas cosas en su vida sin haber oído la voz de Dios cuando ya Él le ha dado una promesa a usted. Entonces, a veces esas situaciones difíciles las provoca uno mismo. Pero aún así, Dios sigue con Abraham, ¿sí? En el versículo 12 y 13 vemos que Él continúa dándole a Abraham fuerzas, vela también por Agar y por Ismael, bendiciéndolos. Ese es el Dios que tenemos. Él no maldijo a Agar e Ismael. En el versículo 17 y 18 los bendice. ¿Sí? Y esto nosotros pues nos parecerá muy extraño, pero ¿qué vemos allí? La gracia de Dios, el amor de Dios en medio de una circunstancia pecaminosa, no porque Él acepte el pecado, porque las consecuencias de eso, mira, ya las están viviendo ellos. Y durante siglos de siglos, esto trajo división entre ellos y trajo problemas, aún todavía hay problemas.
de las guerras y por los terrenos y se dividió todo. Porque una mala decisión en nosotros sin la ayuda de Dios, sin la bendición de Dios, por eso dice, las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. Cuando tú te sientes triste en medio de una bendición, tienes que analizar si es de Dios o no. Porque aquí ellos tuvieron muchos problemas y la alegría, en medio vino la tormenta después. Entonces Abraham estaba por enfrentar la tormenta más grande de su vida, ya en el capítulo 22. Ya ahí en el 21 vemos las batallas familiares. Eso no, si uno se mete allí y se pone a pensar en esa familia como tal, eso tuvo que ser para Abraham muy difícil, porque él también quería ese hijo. Era parte de él, pero no era de Sara. Entonces, imagínense, Sara lo había adoptado, pero luego ya cuando llega Isaac, ella ya rechaza a Ismael también. Entonces eso se formó una guerra y eso, imagínense que eso no era de un día, todos los días hasta que tuvieron que salir de ahí. Ella misma los echó. Pero Dios tuvo misericordia por la vida de Abraham. Porque Abraham era muy obediente a la esposa también. Abraham, en vez de ir a orar al Señor como cabeza de la familia, él también decía, cierto, bueno, le voy a hacer caso a Sara porque de verdad no va a llegar ese hijo, se dejó convencer. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestros puntos de intimidad con el Señor y preguntarle, Señor, ¿esto está bien? Tener nuestros momentos. Pero ya en el capítulo 22, ahí en el versículo 1, vamos a seguir en la secuencia. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Bueno, ahí estaba empezando una tormenta también muy grande para la vida de Abraham. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Imagine pues, empieza la tormenta, porque es que cuando el Señor le dice eso a Abraham, no vayan a creer que él se sintió. Lo que pasa es que la Biblia no cuenta cómo se sintió Abraham. Bueno, Abraham tiene que haberle dado de todo, pero cómo pudo dominar sus emociones, el no llorar, el no decir, pero ¿cómo Dios me manda a hacer esto? ¿Cómo pudo él confiar en un Dios que conocía? Por eso se llama el Padre de la Fe. Y Dios dice, probó Dios a Abraham. Todos los días Dios probará. Bueno, no todos los días. En ocasiones que necesitamos ser probados, Dios nos va a probar. Y en los momentos de la provisión, cuando necesitamos provisión para nuestra vida, Dios va a mirar qué vamos a hacer. Entonces Dios a veces permite que seamos probados, ¿sí? Yo no pienso que Dios en un momento quisiera sacrificar a Isaac. Yo pienso que el sacrificio que él pedía era en el corazón de Isaac, más no físicamente, pero él lo quiso que lo mostrara. ¿Por qué no? Porque es que el sacrificio de niños que se hacía en ese entonces se sacrificaban los niños, los hijos, a los dioses paganos. Y eso fue una abominación ante el Señor. Y él quería era establecer con Abraham prioridades. Él quería conocer qué tanto de verdad amaba Abraham al Señor, claro. Entonces en el Nuevo Testamento nos recuerda que esta prueba llegó luego de las promesas de Dios a Abraham sobre Isaac. Y por lo tanto se constituyó como una prueba tanto de fe a Abraham como de sus prioridades. Téngalo en cuenta este año y Dios seguirá probando el corazón nuestro. ¿Dónde está nuestra fe puesta y las prioridades que nosotros tenemos? Hebreos 11, 17 al 19 dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar
su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Qué hermoso, porque es que nosotros tenemos que ir a la Biblia con concordancia para que otros pasajes nos aclaren la visión de lo que nosotros estamos estudiando. Y en Hebreos 11, donde está todas las personas de la fe, allá hay como un museo hermoso donde Dios coloca, ¿cierto? Exalta las personas que vivieron esa fe. Todo Hebreos 11. Ahí está el nombre de hombres y mujeres que tuvieron una vida de fe constante, nunca decayó la fe. Y Abraham fue uno de ellos. Abraham fue exaltado por el Señor y aún allí en ese cuadro de muchos de la fe está Abraham. Y entonces ahí en el Nuevo Testamento nos indica que Dios le puso a prueba, pero dice que fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac un sacrificio cuando Dios le puso a prueba. Hijitos de Dios, la fe de nosotros será probada por nuestras obras. Cuando usted deja de hacer algo para Dios dudando, usted no se puede convertir en una persona de fe. Al contrario, el enemigo aprovecha eso para reírse. Porque los ojos siempre se van a bajar del Señor para ponerlos en las circunstancias. Y no puede ser así. Imagínense que Dios le había dado a Isaac en su vejez. Y él se pone a pensar en el camino. Dice, si Dios me lo dio, y si Él dice que lo crucifique allí en el altar, Él me lo va a resucitar, porque es que Él es el Todopoderoso. ¿Cómo me lo va a quitar? Él iba como pensando en todo eso. ¿Por qué? Porque él tenía una buena relación con Dios. Y si le había hecho tremendo milagro, pues él volvería y se lo resucitaría. Él iba pensando todo eso. Mire que ahí lo dice en el versículo 19 de Hebreos. Abraham llegó a la conclusión, dice, de que si Isaac moriría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Bueno, esto también es como una antesala, si lo vemos profundamente, a lo que iría a ocurrir con Jesucristo, ¿verdad? Vemos a Jesucristo a través de Isaac. Pero qué lindo es entender que cuando tenemos una buena relación con el Señor, cuando lo conocemos, por eso este año tenemos que nosotros conocer a Dios de una manera personal, no religiosa. Quitémonos la religiosidad de la mente, del corazón, porque eso no nos deja avanzar. Eso nos pone a dudar. Y Abraham tenía una perfecta comunión con Dios. Él escuchaba a Dios. Dios hoy en día está hablando, sigue hablando a través de su palabra, a través de todo lo que usted se dedica en su tiempo a Él. Él es el que coloca pensamientos de bien y no de mal para su vida y para la mía. Entonces hay que dedicarle tiempo a Dios. Ahora que mañana empezamos el ayuno. Dedíquese esos 10 días solamente a estar con Él. Bueno, tiene que trabajar fuera, los que trabajan fuera. No estoy diciendo que abandone el trabajo, mucho menos, pero arregle su agenda, donde tenga tiempos con el Señor. A las 12 del día nos vamos a reunir, a orar, como lo hemos establecido. Pero que usted tenga esos momentos, que usted de verdad quiera conocer ese Dios que Abraham conoció. Bueno, ahora piense, ¿cuántos milagros ha hecho Dios en su vida en el año pasado? ¿Ha hecho milagros? Claro que sí. El primer milagro es usted. El primer milagro soy yo, porque ha transformado todo mi ser, mis pensamientos y mi vida ya no son las mismas. Piense en milagros que Él ha hecho con usted, espiritualmente hablando.
¿eh? Entonces, esto fue una prueba de fe, porque fue desafiado a confiar en Dios que Él cumpliría sus promesas sobre Isaac, si estuviera dispuesto a sacrificarlo. Él estaba, porque le dice, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo al que amas. El Señor sabía cuánto Abraham amaba a Isaac. Ahora, hay muchos Isaacs en nuestra vida que no hemos sacrificado. Muchos Isaac. Y el Señor este año está pidiendo que sacrifiques esos Isaacs que amas tanto, más que a Él de pronto. Isaac puede ser el tiempo. Isaac puede ser el empleo. Isaac puede ser el dinero. Isaac pueden ser las cosas que Él te ha dado. Y te has quedado mirando todo eso. Sacrifica al Señor tu Isaac en este año. Y dile, Señor, muéstrame qué es lo que yo amo. Porque le dice, sacrifícame a tu hijo al que amas. Tu único. Bueno, nosotros tenemos único Dios verdadero. A Él es el que tenemos. Entonces Abraham tenía que confiar sin importar que ocurriera lo que ocurriera. Porque Isaac iba a ser restaurado por el Señor. El Señor no iba a ser tan perverso, con un corazón malo, que se lo dio, lo iba a tener un momento y luego se lo iba a quitar. Ese no es Dios. Que nos da una cosa y luego nos la quita. Nos da algo y luego lo nos quita. Él ya tenía planes con Isaac. Él ya le había dicho qué pensaba hacer con él. Dejémoslo hasta allí y pensemos hoy, ¿qué Isaac tengo yo que sacrificar? Porque Dios es mi proveedor. Dios es el que me da. Aquí vemos a Dios. Vamos a verlo mañana, si Dios quiere. La provisión, cómo Dios es tan hermoso. Para Él nada es imposible. No pienses que tú eres el que provee en la casa o el que da en la casa. O que si tú no haces esto, las cosas no van a suceder. No, si tú le crees a Dios, todo Él lo hace. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por este nuevo día que nos das. Bendito Dios, gracias porque nos haces entender que eres nuestro proveedor en todo sentido, aún de la misma vida. Nadie, Señor, puede hacer lo que tú haces. Y nuestra vida, bendito Dios, igual que Isaac, un día la diseñaste en el vientre de nuestra madre, Señor. Y por eso te pertenecemos a ti. Y tú quieres que todo lo que tú nos das lo entreguemos. Señor, perdónanos porque a veces nos hemos apropiado de las cosas, de las bendiciones tan fuerte que nos soltamos, Señor. Porque creemos que si damos esto o aquello, se nos acaba, no va a haber más provisión, vienen los miedos. Y el Señor le resalta a Abraham, dame tu único hijo al que amas. ¿Qué es lo único que tú tienes? Tú dices, eso es lo único que tengo. Esto es lo único con lo que me sostengo. Bueno, piensa, ¿qué es lo único de tu Isaac? ¿Qué es lo que tú llamas único? Sin esto no podré vivir. Sin esto no puedo hacer esto o aquello. Pues hoy Dios te dice, entrégame. Entrégame. Sacrifícalo. Abraham lo sacrificó en su corazón porque dice que recibió un hijo que estuvo muerto. O sea, él nunca puso al hijo más que a Dios. Señor, perdónanos porque nosotros muchas veces en el año que ha pasado te pusimos más alto muchas cosas que a ti. Y de pronto hace rato estás llamando a sacrificar ese Isaac que tengo en mi corazón. Y yo no lo he entendido, Señor. Y sigo sufriendo como sufrió Sara, porque no llegaba la promesa. E hizo cosas que no debía de hacer.
sin la dirección tuya. Y esas son las bendiciones permisivas, la voluntad permisiva de Dios. Y es mejor estar bajo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y no la voluntad permisiva de Dios. Dios a veces nos dice hágalo porque ya se cansa, pero eso no nos va a traer satisfacciones, alegrías, sino tristeza. Y eso fue lo que pasó. Por eso tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta en toda nuestra vida, y buscar esa voluntad, seguirle conociendo a Él este año, crecer en el conocimiento de Él, en tu relación personal con Él, en los tiempos que dedicas a Él. Gracias, papá, porque nuestra fe siempre será probada por ti. Gracias, papá, porque tú probarás nuestras prioridades donde están. Bendice, alma mía, papá Dios, este día, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, papá Dios, y no olvide ninguno de sus beneficios. Que no olvidemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor total, absoluto en todo. Y Señor, tú harás las cosas aún por disciplinar, por enseñar, por construir en nosotros la verdadera fe, verdaderos hijos en la fe. Te alabo y te bendigo por este día, y te pido, Espíritu Santo, que bendigas todas aquellas personas que están batallando con este virus. Gracias por los que ya están saliendo de esto, por los que ya están mejor, Señor, gracias. Gracias por liberar sus pulmones, por sanar, bendito Dios, todo su ser. Gracias, y gracias por estar con ellos y estar con cada uno de nosotros. Tu bendición se extienda a todo hogar, a toda familia, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga y les guarde. Oración de intercesión, 6 de la tarde. Hallelujah, 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 and hallelujah.